Episodio número 31. Sueño. Or, are you afraid of the dark? Hola estudiante, recuerda que puedes usar la transcripción gratuita y la traducción al inglés del episodio junto a las flashcards de vocabulario. Todo esto lo puedes conseguir en la página web www.spanishlanguagecoach.com. También recuerda darle al clic al botón de seguir el podcast para no perderte ningún episodio. Uno de nuestros objetivos en este nuevo curso escolar, ¿no? Es septiembre. Uno de nuestros objetivos es ir a la cama, ir a dormir pronto. De hecho, el objetivo es estar durmiendo antes de las 10 de la noche. Y esto, si se lo dijera al César adolescente, ese César que tenía que ir a la cama por obligación antes de las 11, estaría bastante alucinado, porque a mí no me gustaba nada tener que ir a la cama pronto y ahora no veo la hora de hacerlo, así que en realidad me gusta este objetivo que tenemos, ¿no? Ujú. Sí, estoy de acuerdo. Cuando era joven, cuando era pequeño, normalmente yo iba a la cama a las 2 o las 3 de la mañana. Sí, Perdona. porque era un buen estudiante, pero me gustaba no me, procrastinar. Así que no empecé o no empezaba mis deberes hasta bastante tarde, así que con frecuencia iba a la cama muy tarde. Y como sabes, ya soy una persona que no, generalmente a mí me gusta más la noche, me siento más energético, Uh-huh. tengo más energía. Eres búho, como el animal, ¿no? No sabía cómo eran los animales de la noche y de la mañana en español. Pero sí, pero la verdad es que con 30 algo años me siento cansadísimo, Uh-huh. agotado. Así que soy un fan muy grande de este propósito nuevo que tenemos. Uh-huh. Pero una cosa, cuando siendo adolescente te ibas a la cama a las 3 de la mañana y luego imagino que al día siguiente tenías que levantarte, tenías que despertarte a las 7. Ujú, O sea, dormías muy poco, ujú, sí, muy pocas horas, sí, sí. ¿no? Y tu rendimiento académico fue bueno, Sí, ¿no? pues no lo sé. Es que creo que con esa edad no necesitas tanto sueño. Sé que lo necesitas, pero supongo que dormía mucho por los fines de semana. Y no lo sé. Es que lo hacía y lo aguantaba. Pero es como lo ves ahora, hoy en día, todavía, Ujú. que a veces me levanto bastante temprano hoy en día por mi trabajo. Vuelvo muy cansado. He estado cansado todo el día. Y luego, cuando viene la hora de dormirme, me cuesta mucho. Es que Mm, tengo mucho más energía por la noche. la noche te activa, es verdad. Sí. Somos bastante incompatibles en ese sentido. Exacto. Y por eso, por esa diferencia y por ese propósito nuevo que tenemos, pensaba que podría ser una idea buena hablar del sueño en general. Ujú. ¿Qué te parece? Sí, me parece bien. Muy bien. Porque además sueño, bueno, como en inglés, tiene varios significados, ¿no? Ujú, El sueño es la sensación de cansancio cuando los ojos se nos cierran porque tenemos sueño. ujú, También podemos hablar de sueño como algo figurado, ¿no? Como un deseo, un ujú. objetivo ¿Qué quieres lograr? que quieres lograr. Y también sueño como esa fase onírica cuando estamos durmiendo, Sí. ¿no? Que esos pensamientos, Cuando estás dormido, esas cuando, historias. cuando no estás despierto, estás en el sueño. ¿Puedo contar algo Ujú. que tú hablas en tus sueños?
Sí, 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 mucha gente me lo ha dicho. Okay. Pues eso suena mal. Mucha gente no. Es que quiero decir que mis hermanos me decían eso cuando era pequeño también, que me podían ir, oír de mi habitación. Y a veces das miedo. Sí, pues sí. Ah, explícame, porque creo que sé de lo que hablas, porque me lo has dicho en el pasado, Sí. pero dime. Básicamente, el inglés a veces integra su sueño con el espacio donde está dormido, Mm, normalmente nuestra habitación en la casa. Y la primera vez que yo me di cuenta de esto, la primera vez que fui consciente de esto, fue en otra casa en Londres, donde vivíamos, de repente, en medio de la noche, oscuridad total, y me dices, hay alguien en la habitación. mm. Y yo tengo que Pero decir que me duermo muy rápidamente, pero tengo un sueño muy ligero, sí, sí. ¿no? Pues deberíamos hablar de eso también. Pero cuando lo dije, usé una voz amenazante o qué? Neutral. Lo- Como un hecho. ¿Hay Sí, alguien aquí? sí, 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 sí. Y claro, yo recuerdo que mi respuesta fue, ¿cómo que hay alguien en la habitación? ¿Qué dices? Mm. Y luego, enseguida, pronto, me di cuenta de que estaba soñando. ¿Te había cogido por el brazo o algo así? ¿O simplemente es como me había incorporado? No, ¿O no, 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 no. simplemente lo dije? Estabas tumbado, Mm. tumbado en la cama. No, no estabas levantado ni nada. Y totalmente dormido. Sí, Nunca. sí, 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 sí. Y ahí me di cuenta, fue la primera vez que te escuché hablar en sueños, Sí. dirigiéndote a mí, Sí, ¿no? sí, sí. Y supongo que es un tema que me preocupa y creo que es un tema que surge en mis sueños bastante, ¿no? Quiero decir, la idea de que hay alguien más Ujú. en la habitación Sí, con nosotros. sí. Sí, porque creo que en otras ocasiones he dicho cosas similares. Sí, en otra ocasión también fue muy, muy creepy, muy... dio bastante miedo cuando de repente, de nuevo, mitad de la noche, completamente dormidos, y me preguntas, ¿tienes el cuchillo contigo? O algo así. Me preguntaste si tenía el cuchillo conmigo. Sí, pues me acuerdo de esto. No, no me acuerdo de haberlo dicho, pero creo que esa vez me dijiste que lo dije con más pánico. Como No recuerdo tu estado, no, no me acuerdo, la que verdad. estaba como, necesitamos el cuchillo. ¿Lo tienes? Sí, O algo así, no me puede acuerdo. ser, puede ser. Y luego otras veces has hablado, has dicho cosas, pero tonterías. Mm, Pero la verdad es que, te quiero decir, no creo que pudieses revelar ningún secreto e incluso si dijeras algo ya. muy extraño, tampoco lo tendría en cuenta, tampoco lo tomaría en serio porque es un sueño, ¿no? Entonces estás Sí. interpretando una fantasía simplemente. Pues es que recientemente he tenido sueños bastante interesantes. Y Cuéntanos. pues no, no lo voy a hacer porque sé que es muy malo para... quiero decir que creo que a nadie le interesan los sueños tuyos, ¿sabes? Pero así que no voy a hacer eso. Pero diré que recientemente mis sueños han tomado lugar en el Titánico. Por El ejemplo, Titanic, el Titanic barco. esta semana. O más y más vuelvo en mis sueños a la casa de mi infancia. Ujú. Y con frecuencia tengo pesadillas Ok. basadas en esa casa. Pero casi me gusta despertarme de una pesadilla que ha tenido lugar ahí, porque esa casa ahora no existe. Y me siento un poquito triste pensando en esa casa. Y me gusta estar ahí de nuevo. Así que a veces me despierto, me doy cuenta de que he sufrido una pesadilla, Ujú. Un sueño malo, un ¿no? sueño malo, Una pesadilla. y quiero volver.
¿sabes? Trato de dormirme de nuevo rápidamente para volver a ese lugar porque me gusta estar ahí. Pero tú tienes una forma muy interesante, muy individual de dormir. Nunca he experimentado algo como eso. Quizás con mi madre, porque en mi casa, cuando era pequeño, todos dormíamos con las puertas abiertas. Y si tratases de ir a la habitación de tu hermano, por ejemplo, incluso a las 4 de la noche, mi madre me gritaría en su acento escocés: ¿Qué haces? ¿Quién está fuera de cama? Y sí, así que no lo sé. Tú es increíble porque tú te duermes muy fácilmente Sí. en cualquier lugar, en el sofá, en el tren, El no lo sé, avión, en el avión. Es que en el cine. probablemente en una montaña rusa podrías, pero nunca, y digo nunca, entras en el sueño profundo. Ujú. Así que yo puedo estar despierto sin poder dormir a las 3 de la mañana y si te digo algo, me respondes como Ujú. si estuvieras totalmente despierto. Es increíble. Mm. Y puedes tener una conversación totalmente lógica, racional y a veces no te acuerdas de esa Sí, conversación. claro. Mm. Esto me pasaba mucho porque, por ejemplo, cuando era más pequeño y mi madre se iba a trabajar, yo estaba durmiendo y me decía: César, haz esto, y yo le decía, vale, e incluso le hacía preguntas Ya. sobre las cosas que me pedía y luego, imagínate que me había dicho: César, cuando te despiertes, ve al supermercado y compra tomates, Mm. ¿vale? Por ejemplo. Y dices, ¿qué Claro, tipo? y yo le pregunto: ¿de qué tipo? Y tenemos una conversación sobre diferentes tipos de tomate. Sí, Y luego, cuando vuelve del trabajo, ella me dice: ¿no has comprado tomates? Y yo digo: ¿qué tomates? Y sí, me sí, dice: hemos sí. tenido una conversación sobre esto. Es verdad que tengo como duermo en estado de alerta, ¿no? Mm, Como sí. estoy... Pues iba a decir eso, de hecho, que creo que es típico para las madres, especialmente, ¿no? Y los padres también, supongo. Pero mi madre siempre estaba casi ansiosa y decía que si uno de nosotros saliéramos de fiesta o algo, podía dormir, pero nunca bien. Y siempre tenía ese sueño superficial Mm, del que sí, hablamos contigo. Y esperar, hemos tenido conversaciones completas y luego no te acuerdas. Y sí. no me enojo, pero molesto un poquito porque pienso que hemos hablado de un tema, pero no es así. Sí, me pregunto si tiene algo que ver, si está relacionado con el hecho de que cuando era pequeño tenía mucho miedo a la oscuridad Mm, y siempre dormía con la luz encendida y siempre cualquier ruido me daba mucho miedo y mm. me alteraba. Y bueno, tengo que confesarte que a día de hoy, todavía hoy, si tú no estás en casa y duermo solo, la luz la dejo encendida. La luz del pasillo. Con estas facturas hoy en día, Sí. con el precio de electricidad. Yo no hago eso, pero sí cierro nuestra puerta de la habitación con llave. Ya. Eso tampoco es muy normal, ¿no? No es que para mí tiene más sentido porque tener la luz encendida, si alguien viene a matarte, que es Ya. como no va a ayudar. mm, Y probablemente podría hablar contigo, decirte, te voy a matar. pero Y si tú, está la luz encendida, no va a entrar. Porque sabe que pues no, estamos ahí. no lo creo. Pero contigo podría decirte todos sus planes y ni siquiera te No. enterarías. Es más por una cuestión sí, algo infantil que me daba mucho miedo. Cuando eras pequeño tenías no sé cómo se dice en español, pero una luz de noche para los niños, ¿sabes? No, Que algo en el enchufe. no. Tenía la luz del pasillo o una luz pequeña en mi habitación. Ok. Sí. ¿Nos vamos a dormir?
Es pronto, Son las 7. son las 7 de la tarde. Incluso para el propósito nuevo, un poquito demasiado. Un poco exagerado. Muchas gracias, estudiante, por escucharnos. Te esperamos en el próximo episodio y recuerda recomendar el podcast a otras personas que estudian español si te gusta y valorarlo en tu plataforma de podcast. Un abrazo grande. Un saludo.